Bienvenidos chicos, en el día de hoy vamos a trabajar suma y resta de fracciones. Seguimos con este contenido y hoy vamos a conocer otras situaciones con la cual veremos el procedimiento que debemos emplear para poder operar en estas situaciones. Bien, como pueden ver tenemos las situaciones acompañadas de ejemplos. Iniciamos con la primera situación, ¿sí? Sumar o restar más de dos fracciones. ¿Qué sucedía? Nosotros veníamos trabajando con suma y resta de dos fracciones. Fíjense que en esta situación tenemos ya sumas y restas combinadas, ¿sí? Y podemos observar también que tenemos tres fracciones, ¿sí? Nosotros veníamos trabajando de manera independiente, tanto la suma y la resta. Pero de todas formas, este procedimiento lo van a emplear cuando tengan sumas, ¿sí?, independientes de tres fracciones, restas independientes de tres fracciones o combinados como pueden ver en el ejemplo de hoy. Bien, el procedimiento es el mismo que empleamos, ¿sí? Fíjense y tengan muy en cuenta que nosotros estamos trabajando con suma y resta de fracciones con denominadores distintos, diferentes, ¿sí? ¿Qué hacíamos en esa situación? ¿Sí? Nosotros sabemos que yo para poder sumar o restar debo obtener, ¿sí? Debo tener fracciones con igual denominador, ¿sí? ¿Qué sucede si no tenemos, ¿sí?, fracciones con igual denominador? Debíamos convertirlas, ¿sí?, a través de fracciones equivalentes. ¿Qué sucedía? Yo para poder convertir esta fracción en una fracción equivalente, ¿sí?, debo hallar un denominador en común. Para poder realizar, ¿sí?, para poder hallar el denominador en común, yo debo tener en cuenta lo siguiente. Voy a ir a cada una de mis fracciones, ¿sí?, y voy a visualizar su denominador. Fíjense que la primera fracción tiene como denominador 2, la segunda tiene como denominador 3 y la tercera tiene como denominador 4. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hallar un múltiplo en común, ¿sí? Nosotros sabemos que el múltiplo, llamamos múltiplo al resultado de multiplicar de dos factores, ¿sí? Bien. ¿Qué múltiplo en común comparten estos tres números? ¿Sí? El 2, el 3 y el 4. Como pueden ver, yo seleccioné el número 12, ¿sí? ¿Por qué seleccioné el número 12? Porque es un múltiplo que comparte el 2, el 3 y el 4, debido a que está en la tabla del 2, en la del 3 y en la del 4, ¿sí? Bien, una vez que yo pude hallar mi denominador en común, lo que voy a hacer a continuación es transformar cada una de estas fracciones, ¿sí?, en fracciones equivalentes con denominador 12. Fíjense, iniciamos esta. Comencé con el denominador y me pregunté, el 2, ¿por cuál número multiplico para poder obtener 12? Yo sé que 2 por 6 me va a dar 12 y lo mismo debo realizar con mi numerador, ¿sí? 4 por 6, 24. Y lo mismo voy a realizar en las siguientes fracciones. Y como pueden ver, yo al hallar las fracciones equivalentes con igual denominador, ya puedo operar de manera fácil, ¿sí?, de manera normal, porque aquí ya arrancamos con fracciones de igual denominador, ¿sí? Recordemos que cuando teníamos que operar con fracciones de igual denominador, conservábamos el denominador y operábamos con los numeradores, ¿sí?
y realizo la operación con los numeradores, obtengo una fracción que va a ser la resultante de la operación. Bien, seguimos con la segunda situación. Bien, la segunda situación consiste en sumar o restar fracciones con fracciones mixtas. ¿Sí? Esta situación puede llegar a encontrarse en algunos ejercicios que le voy a brindar más adelante. Pueden llegar, ¿sí? Le puede servir al momento de realizar situaciones problemáticas, ¿sí? De resolver situaciones problemáticas, ¿sí? Puede aparecer esta situación. Bien, en esta situación debemos primeramente convertir la fracción mixta en fracción impropia, ¿sí? Para poder seguir operando con la suma, ¿sí? Porque es imposible que yo pueda sumar esta fracción mixta con otra fracción, ¿sí? Bueno, luego debemos operar normalmente con el procedimiento de suma y resta, que es el que yo había explicado anteriormente. ¿Qué fue lo que hice yo? Transformé, convertí mi fracción mixta a una fracción impropia y en este caso yo obtuve una fracción con igual denominador a la fracción ya dada, ¿sí? Fíjense que yo tengo acá una fracción 3/4 y obtuve 9/4, ¿sí? Y en este caso yo puedo aplicar, ¿sí? La suma y resta de fracciones con igual denominador, en donde solamente tengo que sumar los numeradores, ¿sí? Y conservo el denominador. Bien. Puede ser que en otras situaciones tengan fracciones, ¿sí? Hagan la conversión de fracción mixta a una fracción impropia y obtengan fracciones con diferentes denominadores. En ese caso van a implementar esto de hallar fracciones equivalentes, ¿sí? Teniendo en cuenta lo ya mencionado. Bien, en esta parte, chicos, yo le había comentado que le iba a brindar algunas pautas para poder resolver los problemas, ¿sí? La primera pauta es leer atentamente el enunciado, ¿sí? Tantas veces que lo requieran, ¿sí? Pensar en lo que nos pide, ¿sí? La situación que nos está pidiendo. Pensar en los datos que necesitamos. También podemos anotar los datos que nos brinda ese mismo problema. Resolverlo, ¿sí? ¿Con qué operación puedo resolver ese problema? ¿Sí? Y pensar si nuestro resultado tiene sentido para poder comprobarlo. Bien, este es un ejemplo de la actividad que les brindo en el día de hoy. Lee con atención y resuelve las siguientes situaciones problemáticas. Bueno, en primera instancia voy a realizar la primera situación que dice así. Para pintar unas paredes de la escuela, Zaira y Gastón preparan una mezcla de pintura verde. Zaira agrega 3/4 litros de pintura verde concentrada a un balde con 2,25 litros de pintura blanca. Gastón, a un balde de pintura blanca igual al de Zaira, le agregó 6 pomos de 1/8 litros de pintura verde concentrada cada uno. ¿Qué pintura quedó más oscura? ¿Por qué? Bien, lo que debemos resolver es ver, ¿sí? Primeramente, las cantidades que posee cada uno de los chicos, ¿sí? ¿Qué cantidad posee Zaira y qué cantidad posee Gastón? Lo que debemos resolver es esta incógnita que nos pregunta ¿qué pintura quedó más oscura? Cuando nosotros preparamos una mezcla específicamente de pintura, si hay una cantidad mayor a la otra, podemos decir que esa mezcla que vamos a obtener va a salir un poco más, ¿sí? Más oscura, ¿sí? En este caso, si Zaira o Gastón tiene más cantidad de pintura verde, ¿sí? Concentrada,
podemos decir que uno de los dos, el que tenga más cantidad de pintura verde concentrada, es el que va a tener la pintura más oscura. ¿Sí? Bien, pero ¿qué sucede acá? Lo que debemos averiguar es que Gastón tiene 6 pomos de 1/8 de pintura verde. Que eso tenemos que averiguar a cuánto equivale. ¿Sí? Nosotros sabemos que Zaira tiene 3/4 litros de pintura verde concentrada que le agrega un balde de 2 litros y 1/4, ¿sí? De pintura blanca. Bien, nuevamente lo que debemos averiguar es qué pintura quedó más oscura. ¿Por qué? Primeramente, lo que voy a realizar es recaudar datos. ¿Sí? ¿Qué datos me brinda a mí el problema para poder resolverlo? Como bien lo había mencionado, debemos saber las cantidades que posee, que agregó cada uno de ellos, ¿sí? Fíjense que Zaira agregó 3/4 litros de pintura verde y 1/4 litro de pintura blanca. ¿Qué sucede acá? Yo acá tengo una fracción mixta. Y para poder, ¿sí?, sumar, porque yo tengo que sumar para ver, ¿sí?, cuál pintura es la más concentrada, es la más oscura, ¿sí? La pintura que sea mayor, ¿sí?, el total que sea mayor es la pintura más oscura. Y fíjense que yo para poder sumar, yo no puedo sumar, ¿sí?, el número mixto con la fracción. Voy a tener que implementar el procedimiento ya mencionado. Convertir esta fracción mixta a una fracción impropia. ¿Sí? Que obtuve 9/4 litros. Y fíjense que una vez que realicé, ¿sí?, esa conversión, pude ver las cantidades claramente de Zaira. Fíjense en Gastón, ¿sí? Gastón tiene lo mismo de pintura blanca que Zaira y le agrega 6 pomos de 1/8 de pintura verde, que si yo sumo 6 veces 1/8, voy a obtener, ¿cuánto? Voy a obtener 6/8. ¿Sí? Que al mismo tiempo 6/8 equivale a 3/4. ¿Por qué equivale a 3/4? Porque si yo simplifico, ¿sí?, 6/8, yo puedo llegar a la conclusión de que voy a obtener 3/4, ¿sí? Entonces quiere decir que estas dos fracciones son la misma cantidad, ¿sí? Entonces llegamos a la conclusión de que los dos tienen la misma cantidad de pintura, ¿sí? Fíjense que yo tuve que sumar para poder ver el resultado final y llegar a la conclusión de que los dos poseen la misma cantidad de pintura. Bien, la actividad del día de hoy, ¿sí?, son problemas que deberán tener las pautas ya mencionadas anteriormente para poder realizarlos. Espero que puedan tener muy en cuenta el procedimiento ante estas dos situaciones y les resulte muy fácil las actividades del día de hoy. Hasta la próxima.